Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar. Bien, en esta nueva edición de Canal Auditorium vamos a abordar un tema ciertamente, por una parte evidentemente interesante, pero a la vez no exento de cierta polémica. Vamos a hablar del terrorismo, de la evolución del terrorismo a nivel global. Vamos a hacerlo con un experto, con esta persona que ya tienen ustedes aquí en pantalla, con Francisco Villacampa, que es, entre otras cosas, experto en terrorismo. Además, por cierto, hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carla. Es un placer estar contigo en esta entrevista. Bueno, a mí me gustaría, antes de empezar un poco a desarrollar el tema, que además de ser un experto en terrorismo, ¿cuál es tu formación como presentación para aquellos que luego van a vernos? Yo soy doctor en Derecho, soy profesor también de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. Y bueno, mi tesis doctoral fue sobre la evolución de la amenaza yihadista en la Unión Europea. Bien, por tanto, dicho esto, eres una persona suficientemente cualificada, ¿verdad? En Para principio. abordar, en principio, yo creo que sí, no tengo ninguna duda, para abordar estos temas. Mira, si te parece, Francisco, te hago una pequeña introducción y empezamos a abordar el tema. Podemos situar de alguna forma, y si tú quieres luego matizar algo, evidentemente, pues adelante, el origen del terrorismo en el formato actual, tal y como lo conocemos, en la segunda mitad aproximadamente del siglo XIX. Y podemos observar que algunas de las razones que han servido de base para el terrorismo, como sus diferentes métodos empleados, han tenido, ¿verdad?, una evolución. Una evolución que de alguna forma entiendo que tiene cierto paralelismo en cuanto a la forma en la que evoluciona, por ejemplo, la política, la forma de hacer la guerra, las relaciones a nivel internacional o cualquier otro aspecto de nuestra propia condición social y humana. Es decir, en función de las épocas que estamos viviendo, existe un tipo u otro de terrorismo que podríamos llamar predominante. ¿Tú esto cómo lo ves? Pues sí, tú lo has denominado bastante bien, o nos has situado bastante bien. El terrorismo como fenómeno ha tenido diferentes oleadas a lo largo de la historia, como tú has comentado, a finales del siglo XIX, que podemos tener ese tipo de terrorismo, terrorismo de carácter más revolucionario, anarquista. Luego, después de esta primera fase, tenemos un terrorismo de un carácter más de aquellos territorios que querían independizarse, por ejemplo, de las colonias, denominado terrorismo postcolonial. Ujú. Luego tenemos otra tercera fase que está más relacionado con el terrorismo más de extrema izquierda, extrema derecha. Tenemos los ejemplos claros en Europa, sobre todo pues, con grupos terroristas como ETA, el IRA, la Bader-Meinhof, las Brigadas Rojas.
Y luego actualmente ya nos encontramos con la, digamos, la cuarta oleada de terrorismo a nivel mundial, que es la oleada representada por el terrorismo de carácter salafista yihadista, que lleva golpeando pues, a las sociedades occidentales prácticamente desde, bueno, si entendemos los primeros atentados de esta tipología, acordarnos aquellos atentados contra la embajada americana en Beirut, Ujú. atentados, por ejemplo, que sufrían Francia con el JIA argelino, y bueno, numerosos atentados de estas características. Y bueno, pues prácticamente ya desde el año, la creación de Al-Qaeda, ya por el año 88, pues ese terrorismo ya se ha convertido en un terrorismo bastante global, un terrorismo de carácter, se puede decir, megaterrorista, o sea, que grandes atentados, y bueno, pues esa es la fase en la cual nos encontramos actualmente. Un terrorismo, bueno, pues liderado por esta ideología salafismo yihadista, que está, pues bueno, liderado por dos grandes grupos, tanto Al-Qaeda como Estado Islámico. Sí. Entonces, Francisco, podemos decir, de alguna forma, podemos de alguna forma clasificar el terrorismo en dos grandes grupos, el terrorismo por motivaciones, digamos, políticas y el terrorismo con base religiosa. ¿Sería esto de alguna forma? Bueno, sí, se podría decir así de una forma rápida, pues sí, hay un terrorismo, como te comentaba, la tercera oleada de terrorismo que está definida, pues uno de los principales estudiosos del terrorismo es Rapoport, que establece pues esta tercera oleada que te comentaba, que está pues bueno, pues dirigida pues un terrorismo más de carácter político, sobre Ujú. todo de extrema izquierda, Sí, nacionalista, como el caso de ETA, el IRA, y sí. bueno, pues y más el terrorismo yihadista es un terrorismo religioso, pero tiene unos Ujú. objetivos políticos. En este Claro. caso es el fin de los yihadistas es aplicar la Sharia en todos Ujú. aquellos lugares que en algún momento de la historia hubieran estado bajo el manto del Islam. Era como aquella doctrina brezneviana que establecía que todos aquellos países que habían estado bajo el manto comunista tenían que seguir estando bajo ese manto. Pues es un símil. Claro. ¿Se puede hablar de que el terrorismo en general, cada vez, sobre todo el que tiene esa base, digamos, religiosa, aunque no exenta, como acabas de decir, de connotaciones políticas, cada vez es un terrorismo más radical? Sí, más radical, más letal y bueno, que es el fin de sus atentados es, como el terrorismo busca crear miedo y bueno, pues lanzar un mensaje a la sociedad de que están bajo amenaza hasta que no se cumplan pues eso, los designios de estos grupos que es aplicación de la Sharia. Es decir, que ellos lo que buscan es grandes atentados en cualquier parte del mundo, porque como sabemos, los principales damnificados de este tipo de terrorismo son las propias sociedades musulmanas. Es decir, cuando a Claro. veces pensamos bueno, que tenemos que tener miedo de los musulmanes, pues es una barbaridad porque son los principales damnificados de este tipo de terrorismo. Es Claro. decir, ellos lo que quieren crear eso, mucho miedo, mucha muerte, Ujú. y bueno, pues es a lo que aspiran eso. Esos conceptos que acabas de comentar, miedo, muerte, destrucción, serían básicamente los tres ejes de lo que constituye una amenaza terrorista. ¿O tú cómo la definirías? ¿Qué es una amenaza terrorista? La amenaza terrorista es eso, crear miedo en la sociedad para que estén siempre, digamos, pendientes de que hay una espada de Damocles sobre nuestras sociedades si no cumplimos con lo que establecen esta ideología, o sea, si no cumplimos con lo que buscan los grupos como Al-Qaeda o Estado Islámico, que es aplicar, pues eso, la Sharia sobre nuestras sociedades. Mm. Por cierto, y antes de continuar, ¿qué es lo que a ti te impulsa en su momento a convertirte en un experto del terrorismo global? ¿Qué es lo que te atrae, digámoslo así, Pues de este mundo? En este caso me gusta mucho el estudio de las relaciones internacionales, los conflictos internacionales, y en un momento de mi vida, pues bueno, pues sobre todo con los atentados que sufríamos en España por parte del grupo terrorista ETA, y veía Sí. la salvajada, que estamos en una democracia todas las opciones políticas son válidas y no se puede, a través del miedo o de la imposición, pues establecer unas determinadas ideas. Y bueno, pues también los atentados que se producían sobre todo en Oriente Medio bueno, pues era un tema que
que me apasionaba ese estudio, el porqué de esas situaciones, el porqué de utilizar el terrorismo como arma para conseguir réditos políticos y, bueno, también pues, la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad y bueno, pues todo este conjunto pues, me hizo pues, bueno, que dirigiese mis estudios doctorales para la investigación del fenómeno terrorista, sobre todo pues, tras los atentados del 11S en Estados Unidos allá Claro. en el 2001. Otra curiosidad, ¿cómo se convierte uno en experto? Es decir, ¿qué hay que estudiar? Porque claro, lo que no se puede hacer son prácticas in situ, ¿me explico? ¿Cómo se convierte uno en experto en terrorismo? Pues, ¿Qué conocimientos necesitas? pues no te lo puedo explicar muy bien, en el sentido, puede haber expertos desde diferentes ámbitos de estudio, porque para estudiar el terrorismo es una especialidad que tiene diferentes, es poliédrico, digamos, porque tienen que ser pues estudiosos del mundo del derecho, de la criminología, de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, o sea que es un enfoque, por eso cuando los enfoques que se tienen que llevar a cabo para luchar contra el terrorismo no pueden ser únicamente desde el punto de vista de la seguridad, sino de otros enfoques como el tema de la prevención, y para la prevención pues tenemos que tener pues eso, pues a trabajar con trabajadores sociales, con psicólogos, con psiquiatras, con estudiosos de las políticas de seguridad, policías, etcétera. O sea que bueno, el campo para ser un verdadero estudioso del terrorismo, pues yo creo que nunca llegamos a ser verdaderos expertos porque es un campo que es, como comentaba anteriormente, Sí. muy poliédrico, o sea que es muy difícil saber, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho podemos establecer pues, bueno, las políticas adecuadas para luchar contra el terrorismo, pero sin embargo, para meternos en la cabeza de los terroristas, pues también es importante la labor que llevan a cabo pues, los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras, o sea que es muy amplio el campo de estudio. Ujú. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, claro, evidentemente cada situación política es única, cada situación socioeconómica es diferente, pero ¿cómo crees tú, no sé, podemos poner un ejemplo reciente, Afganistán, por ejemplo, o países asiáticos, ¿qué es lo que impulsa o cómo, de qué manera, cuál es el proceso por el cual una persona se convierte en terrorista? ¿Qué motivación o qué condicionantes crees tú que tienen esas personas que no solo se convierten en terroristas, que incluso muchos de ellos, como lamentablemente sabemos, son terroristas suicidas incluso? Pues la verdad que es un proceso que no es fácil de explicar porque es un proceso bastante complejo. Una persona no se convierte en terrorista de la noche a la mañana, sino que tiene que llevar a cabo un proceso de radicalización que tiene una serie de fases, de procesos. Y bueno, pues en este caso pues pueden explicarse pues por temas económicos, políticos, sociales, religiosos, también circunstancias a lo mejor personales, Ujú. de personas que a lo mejor piensan que su rol en la sociedad no es el adecuado y ven en los grupos yihadistas o radicales una forma de auto confirmarse como personas que a lo mejor han sufrido una especie pues eso, de frustración, de humillación y consideran que la única manera pues eso, de ser importantes es Sí. formar parte de estos grupos. Cuestiones familiares, como sabemos muchas veces, personas, hijos que sus padres han formado parte de grupos terroristas, pues también forman parte. Tenemos el ejemplo de los casos de aquellos jóvenes palestinos que sus padres participaron en la primera intifada, pues ellos, los hijos en la segunda intifada. También personas que habían estado cerca de familiares de etarras, pues también luego se habían convertido en etarras. Y bueno, ahí también influyen, pues, no sé, circunstancias como falta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en cierto momento, pues a lo mejor que hubiesen realizado torturas sobre padres o familiares, pues esas Ujú. torturas luego las tienen en la cabeza esos hijos o familiares y piensan, como mi padre ha sufrido tortura, pues Claro. para vengarme del Estado, pues me convierto en terrorista y ataco al Estado. O sea, pero son factores, Carlas, que son difíciles de explicar bueno, en poco tiempo, pero bueno, están estudiados, hay una serie de escaleras o de procesos que establecen estudiosos del fenómeno, por ejemplo, la escalera de Mogadán, que establece que, bueno, que
tenemos en la base pues aquellos personas que son neutras, luego se convierten en simpatizantes, luego en justificantes de la acción terrorista y por último participan en la propia acción terrorista. Pero son, como te digo, procesos largos en el tiempo. Es decir, una persona no se convierte en terrorista Claro. de la noche a la mañana, se tiene que llevar a cabo un proceso de radicalización. Por Ujú. eso es importante muchas veces enfocar Sí. en las políticas de prevención de la radicalización, que se están llevando a cabo en España desde hace unos cuantos años. Ujú. Y bueno, vamos a ver cuál es el efecto final de estas políticas. Claro, ahora hablaremos un poco más a fondo de lo que ocurre en España, de lo que ha ocurrido en España en cuanto al tema del terrorismo en general. Entiendo pues que, claro, a nosotros, visto desde fuera, no solo nos sorprende, nos aterroriza pensar que han habido casos, muchos casos incluso, de esta figura del terrorista suicida, muchos de ellos mujeres, por cierto, que Sí. además se lanzan con una bomba atada a la cintura o envían a sus propios hijos a explotarse, a redimirse por causa, muchas veces, relacionadas con el radicalismo religioso. Claro, a Sí. nosotros no nos cabe en la cabeza que una persona pueda enviar, no a ella misma, sino a su propio hijo, a su propia hija, a inmolarse. Esto no es comprensible, ¿verdad?, para nuestra cultura. No nos cabe en nuestra cultura. En cambio, en otras culturas sí que nos hemos visto, tenemos episodios bastante importantes para ver que estas situaciones que comentas, por ejemplo, famoso, bueno, el caso de, sobre todo, de las viudas negras chechenas, Ujú. que cometían atentados para vengar la muerte de sus maridos a manos de las Exactamente. tropas rusas. Nos podemos acordar del famoso teatro de Beslan, Ujú. en el teatro Dubrovka de Moscú, Sí, en la sí. escuela de Beslan, pues eran las famosas viudas negras que cometían atentados para vengar la muerte de sus maridos. También ese tipo de terrorismo llevado a cabo por mujer lo hicieron también otro grupo terrorista, los tigres tamiles en Sri Lanka. Y bueno, también se han visto en Palestina alguna vez que las mujeres han llevado a cabo acciones terroristas, muchas veces también porque también son más difíciles de detectar, porque no se espera que una mujer lleve a cabo un atentado terrorista, entonces cometían atentados porque pensaban que no iban a ser descubiertas por parte de sobre todo, quiero recordar, por ejemplo, en Israel, hasta que vieron que las mujeres podían llevar a Ujú. cabo atentados terroristas, pues digamos, no las seguían mucho. Y bueno, también has comentado pues, la utilización de niños en este tipo de acciones. Quiero recordar también para traer al hilo de esta utilización de los niños, por ejemplo, no solo en terrorismo, sino también en conflictos bélicos. Por ejemplo, se han utilizado los niños de la guerra, pues en Sí, sí. Liberia, en Somalia, etcétera. Y bueno, también quiero recordar los famosos niños de la llave, que fueron utilizados en la guerra de Irán-Irak por parte del gobierno iraní para que en aquellos territorios minados que había entre la frontera Irak e Irán, pues eran Ujú. mandados los niños en primera línea para que si pisaban alguna mina, que fueran ellos los que fueran al cielo, por eso les daban una llave. Eran los famosos niños de la llave. Pues desgraciadamente se siguen utilizando los niños en atentados terroristas, sobre todo pues eso, son más fáciles, más difíciles de detectar, no se esperan las fuerzas y cuerpos de seguridad de los diferentes Claro. países que vayan a cometer un atentado bueno, pues desgraciadamente sucede más a menudo de lo que pensamos. Esto sigue siendo real en este momento. En todo caso, a día de hoy, claro, es que hay tantas preguntas que será difícil poder tener tiempo suficiente para responder a cada una de ellas. Claro, el terrorismo, la situación global del terrorismo en este momento, ¿hasta qué punto sigue siendo preocupante? ¿Hasta qué punto a día de hoy estamos todavía en riesgo de sufrir, no solamente en países como Afganistán, que esto lamentablemente puede ocurrir cada dos por tres, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España? ¿Estamos en riesgo en este momento de sufrir un posible ataque terrorista? Sí, 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 la amenaza terrorista sigue siendo muy importante, de ahí que estemos todavía en el estado de alarma en fase 4, es decir, que peligro inminente, peligro real de sufrir atentado terrorista. La amenaza yihadista sigue siendo bastante importante a nivel, sobre todo, Europa, Estados Unidos, los países occidentales que podemos llamar. Bueno, pues sigue siendo una amenaza bastante real, bastante posible de que se pueda llevar a cometer un atentado terrorista y más después de la situación en Afganistán, que
al llegar al poder pues, el gobierno talibán, pues siempre va a ser más fácil para los grupos terroristas, en este caso Al-Qaeda, pues tener un territorio en el cual pues, bueno, pues pueda estar, planificar, preparar atentados y también puede favorecer la radicalización y el reclutamiento en otras partes, sobre todo en Europa. Por lo tanto, la amenaza sigue siendo importante y, bueno, de ahí que las fuerzas y cuerpos de seguridad estén atentas a la posibilidad de que haya un atentado. Y también Claro. digo que es más plausible que la posibilidad a corto, medio plazo, que los atentados se produzcan antes en Europa que en Estados Unidos, porque Ujú. en Estados Unidos, desde el punto de vista logístico, pues está más lejos de Afganistán, el control de fronteras en Estados Unidos ahora, después de los últimos años, pues es más férreo las fronteras, las agencias de antiterroristas de Estados Unidos, digamos, que están mejor coordinadas, también tienen la capacidad Estados Unidos de llevar a cabo atentados terroristas selectivos, como el uso de los drones. En Sí. cambio, Europa, pues bueno, estamos más cerca, bueno, se puede decir más cerca, sí, de Afganistán, las redes de reclutamiento se pueden activar, Ujú. el intercambio siempre de terroristas de Europa a zonas de guerra pues ha sido bastante importante en los últimos años. Y bueno, tenemos que ver el ejemplo de cuando se produjo la guerra en Siria e Irak, pues la cantidad de desplazados desde países europeos a territorio de Siria e Irak, los famosos combatientes terroristas extranjeros. Claro. Estamos, por lo tanto, en riesgo de sufrir un ataque terrorista. Tú acabas de comentar que a veces, por ejemplo, Estados Unidos lo ha hecho en más de una ocasión, incluso creo que también el Reino Unido, ataques terroristas contra elementos terroristas, lo que se entiende por terrorismo de Estado. ¿Se puede combatir el terrorismo con sus propias armas? Lo que ha hecho Estados Unidos en muchas ocasiones, lo que hizo, por ejemplo, con el caso de Bin Laden, u otros dirigentes terroristas que envían un dron o envían un comando y lo destruyen e incluso, si es necesario, matan al responsable. ¿Esto, entre comillas, es terrorismo de Estado o sería un concepto diferente? Bueno, ahí es bueno, un tema más complicado, más espinoso desde el punto de vista del derecho. Son asesinatos, esos les llaman Sí, asesinatos selectivos, claro, les llaman pero no dejan de ser asesinatos que están ordenados por un gobierno democrático en muchos casos. legítima defensa preventiva que no está aceptada por el derecho internacional. Y bueno, yo siempre digo, y a mis alumnos les digo, que contra el terrorismo se tiene que luchar con las armas que nos da el Estado de Derecho. Y así debe ser. Naciones Unidas también, que está llevando a cabo una acción bastante importante de lucha contra el terrorismo. Me recuerdo aquí, por ejemplo, los numerosos convenios que se han aprobado en Naciones Unidas para luchar contra el terrorismo. Y bueno, pues establece que todo el tipo de atajos para luchar contra el terrorismo finalmente son infructuosos y además fomentas todavía más terrorismo. Claro. El caso de Guantánamo, por ejemplo, pues es una Ujú. situación que desde el punto de vista del derecho internacional pues es totalmente contraria Sí, a los sí, convenios sí. de Ginebra. Los famosos vuelos secretos de la CIA pues tampoco son conforme a derecho. Recordemos también los episodios sucedidos en las cárceles de Irak, Abu Ghraib, Kambuka, estas cárceles donde se menoscabaron los derechos de los presos, pues todo eso no ayuda a luchar contra el terrorismo porque el derecho internacional no lo permite y Claro. encima le das argumentos a los terroristas Ujú. para cometer atentados. Perdona, que comentaba que aquellos hijos que sus padres habían sufrido torturas, humillaciones, frustraciones, pues era un caldo de cultivo para radicalizar Ujú. a esos jóvenes bueno, pues pensar que la única manera de tener libertad, esa libertad que tienen, o que se permita la aplicación del Islam o que puedan ellos hacer un proselitismo de su religión, pues la única manera pues, es acabar con las sociedades occidentales. Claro, pero tú lo has dicho, el derecho internacional a veces no permite, de hecho no permite según qué No tipo permite. de actuaciones, pero determinados países como Estados Unidos, países poderosos y con grandes recursos, parece que no parece, no, las pruebas No. son las que son. Cuando han de actuar con un asesinato selectivo, parece que están por encima del derecho internacional, ¿no? Sí, lo que pasa bueno, hay países que están por encima del derecho internacional porque, bueno, que son los países que menos cumplen el derecho internacional, como es el caso de Estados Unidos.
Bueno, el derecho internacional es necesario para mantener la paz y seguridad internacional, pero también tenemos que ser conscientes de que una parte de la comunidad internacional, en este caso uno de los sujetos más importantes de la comunidad internacional, como son el caso de Estados Unidos, Rusia, Ujú. China, pues desgraciadamente no cumplen lo suficiente el derecho internacional. No solo por el tema de la lucha contra el terrorismo, sino también en la aplicación de los derechos humanos. Tenemos el caso, por ejemplo, de China en zonas, por ejemplo, en la zona de Xinjiang, que es la zona donde habita la minoría musulmana, Ujú. pues que prácticamente pues, los derechos de esta minoría pues, están cercenados por las políticas chinas. Un terrorista que evidentemente organiza atentados, que mata por las razones que sean, eh, vamos a ver, ¿es un asesino en potencia o en la práctica? Es un enfermo? ¿Es una víctima de sí mismo? ¿Qué es un terrorista? Un terrorista, A nivel humano, ¿cómo lo definirías tú? pues un terrorista es un delincuente que comete atrocidades y bueno, que incumple el derecho, ya sea internacional, el derecho interno, y bueno, que acaba con la vida de inocentes. Cuando cometen atentados terroristas, por ejemplo, atentados terroristas con coches bombas o con utilizando camionetas, furgonetas, es indiscriminado, la deshumanización elevada a la máxima potencia. Sí. Y bueno, pues sobre ellos tiene que caer todo el peso de la ley porque en un Ujú. Estado de Derecho, estamos en democracias, no se permite la vía violenta para conseguir réditos políticos. Claro, por tanto, exactamente, el terrorismo en cualquier ámbito, a cualquier nivel, no es para nada justificable en absoluto, ni en el caso que se ejecute algún acto terrorista en aras de, por ejemplo, obtener más libertad en determinados aspectos de la vida política o social de un país. Sigue siendo inaceptable. Inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho nacional y Ujú. del sentido común Claro, y del derecho a la vida, que es un principio fundamental que tenemos todas las sociedades. No, claro. para nada justificado ni Ujú. justificable y bueno, y ya lo estamos viendo, Carlas, bueno, que en esas sociedades donde los terroristas pues cometen esas atrocidades, pues vemos el desastre que producen económico, social, cultural y sobre todo de pérdida de vidas humanas. Efectivamente. Un terrorista o un grupo terrorista eh, de alguna forma puede ser rehabilitado. El terrorismo puede, te lo digo de otra forma, puede tratarse a un terrorista para que se reconvierta en una persona, entre comillas, normal. ¿Eso es posible? En teoría, la función de la pena es resocializar al reo y, en principio, hay programas de resocialización para los presos condenados por delitos terroristas. Es cierto que hay unos terroristas que son más fáciles de resocializar que otros terroristas. Por ejemplo, podemos entender que un terrorista salafista yihadista que tiene imbuida esa ideología, interiormente hasta, bueno, es muy difícil de radicalizar, por eso es importante las políticas de prevención para evitar que se radicalicen, porque una vez que están radicalizados es muy difícil desradicalizarlos. Ujú. Y podemos entender que otro tipo de terrorismos, extrema izquierda, extrema derecha, pueden ser más fáciles, entre comillas, de reconducir sus pensamientos o resocializarlos. Y bueno, estamos viendo que hay ahora las políticas digamos, que está llevando a cabo en España sobre los presos de ETA, aquellos Sí. presos que piden perdón, que se arrepienten de sus acciones. Y bueno, también hay que ver si esas acciones son realmente acciones porque de verdad te arrepientes de tus atentados y de tus asesinatos, o bien lo utilizan como mero instrumento para Claro, salir antes de la cárcel. claro. Con respecto a los terroristas yihadistas, pues yo lo veo más difícil. Se están intentando llevar a cabo planes en Europa a través de bueno, diferentes países. En España hay una serie de planes para trabajar con estos presos y bueno, vamos a esperar los resultados. También hay que decir que estos planes
deberían ser más públicos. Es difícil acceder a estos planes porque son planes que se llevan a cabo en los establecimientos penitenciarios. Bueno, por ejemplo, hay países, por ejemplo, Israel, que tiene catalogados los presos salafistas y yihadistas en las cárceles en función de una serie de, digamos, de baremos. Y aquellos que ven ellos que no son imposibles de resocializar o de reconducir o de reintegrar a la sociedad, pues ya ni entre comillas, ni pierden el tiempo en intentar, pues eso, atraerlos de nuevo, entre comillas, al mundo real, mundo normal, etcétera. Pero bueno, es complicado, es muy complicado, y a los hechos nos remitimos que muchos de los presos que salen con condenas terroristas vuelven después a delinquir. Claro. Francisco, existen países en este momento que directa o indirectamente apoyan al terrorismo? Pues no voy a lanzar afirmaciones que no puedo probar, pero lo que está claro que durante mucho tiempo ha habido estados que han patrocinado el terrorismo. Por ejemplo, tenemos el caso de Libia. Durante mucho tiempo, pues el Gaddafi pues financió grupos terroristas. Pues también tenemos el caso de Afganistán, que durante el gobierno talibán pues patrocinó el terrorismo de Al-Qaeda. ¿Por qué? Pues permitiéndole usar el territorio como bases de entrenamiento, desde ahí planificar y ejecutar atentados. Lo estamos viendo actualmente ahora. Recordar que durante este tiempo Al-Qaeda se ha podido mantener porque ha tenido un refugio en las zonas tribales de Pakistán, limítrofes con Afganistán, y bueno, pues países pues les permiten esa posibilidad de estar en su territorio para luego lanzar atentados a otros países. Claro, el terrorismo a nivel global, ¿de qué se nutre? ¿De qué se mantiene? Quiero decir, hay grupúsculos pequeños que requieren menos recursos para actuar, pero hay grandes grupos, como algunos de los que hemos mencionado, que realmente necesitan una fuente de financiación importante para adquirir sus armas, para el tema estratégico. Yo entiendo que algunos de esos países que hemos mencionado y otros que no los hemos comentado, son los que, de forma ilegal, evidentemente, traspasan fondos a esos grupos terroristas. Eso es imposible controlarlo, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. La financiación del terrorismo puede ser de diferentes maneras. Como tú has comentado, las pequeñas células que cometen atentados, por ejemplo, la célula de Barcelona o las otras que intentaron actuar aquí en Cataluña, pues se financian pues a través del menudeo de droga, del pequeño robo, de aportaciones, de dinero que se le envía a empresarios de otras partes del mundo, por ejemplo, empresarios que no se pueden pues a lo mejor identificar, pero ya sabemos están situados, pues en Qatar, en Emiratos, en Arabia Saudí, pues envían dinero pues para financiar a estos grupos. Organizaciones caritativas, que entre comillas son caritativas, pero luego sirven para recaudar fondos. Pues ahora la IRO, que era una famosa asociación caritativa que estaba en Arabia Saudí, Hermanos Musulmanes, un fondo catarí, la hermandad, ahora no me sé el acrónimo, pero bueno, pues desde en Qatar pues se financian a través de aportaciones, y luego también se financian pues con el tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de bienes culturales. Como sabemos, pues en Siria e Irak ha habido un gran expolio cultural. Pues bien, pues esos grupos, por ejemplo, el Estado Islámico, pues se ha dedicado pues luego a vender estos bienes culturales, trata de personas, trata de esclavas sexuales. O sea, todos los grandes delitos que nos podamos imaginar, pues son utilizados por parte de los terroristas. Hay una especie de... También está estudiado, bueno, pues que hay también líneas de cooperación, si acaso, entre el crimen organizado y el terrorismo para financiarse. Solo recordar pues todo el trasiego de contrabando que hay en la zona de Sahel, que desde el Golfo de Guinea hasta Libia, pues esa zona pues es una red utilizada por parte de los grupos terroristas para financiarse. Por tanto, Francisco, dicho todo esto, podemos considerar de alguna forma que el terrorismo a nivel global, con todas sus acepciones, con todos los grupos, etcétera,
podemos considerar al terrorismo como una gran potencia económica, de alguna forma. Sí, claro, claro. Sí, sí. Durante mucho tiempo, pues los grupos terroristas han tenido una gran capacidad económica. Sobre todo, el máximo exponente fue cuando Estado Islámico, con al-Baghdadi, pues Ujú. consiguió los territorios entre la zona de Siria e Irak, y ahí hizo una especie de Estado, con lo cual recaudaba impuestos, vendía carburantes, Ujú. y bueno, pues había negocios, intercambiaba bienes, Sí. armas, etcétera. O sea que consiguieron gran cantidad de dinero, y mucha parte de ese dinero consiguieron ponerlo a buen recaudo antes de perder el control del territorio de Siria e Irak. Claro, estamos hablando de una modalidad de terrorismo más cruenta, con un componente de agresión física, de destrucción de infraestructuras, etcétera. Pero hace algún tiempo que ha surgido otro terrorismo más tecnológico, ¿verdad? El terrorismo que se ejecuta a través de redes sociales. Esto no deja de ser terrorismo igual, ¿no? Sí, el ciberterrorismo sí es uno de los focos de atención por parte de las agencias de seguridad, porque en la red se lleva a cabo pues, acciones de ciberterrorismo, de radicalización, de reclutamiento, de captación de fondos. Y bueno, pues la red desde hace algunos años es capital para los grupos terroristas, no solo para como formar a futuros terroristas, sino también como lugar para atacar infraestructuras importantes de otros países. Y por eso pues, las agencias de seguridad tienen el punto de mira en el ciberespacio. Ya se dice que la lucha del terrorismo no está, ya está en mar, está por mar, por tierra, por aire, en el espacio ultraterrestre, perdón, y en el ciberespacio, en el ciberespacio. O sea que allí llevan a cabo una gran lucha por parte de las agencias de seguridad Sí. para evitar que el ciberterrorismo pues cada vez tenga más importancia. Claro, y en este aspecto es mucho más difícil de controlar porque Muy la red difícil. es inmensa, la red crece a cada momento, la red cambia y en todo caso, claro, a nivel de terrorismo cibernético, esos terroristas en las redes tienen que ser unos expertos consumados en las nuevas tecnologías. Sí, por Quiero supuesto. decir, alguien les tiene que formar en este sentido. Bueno, ellos ya tienen, cuando captan, los grupos terroristas están formados por personas muy inteligentes. A veces Claro. perdemos, digamos, un poquito, nos vamos un poquito de la realidad cuando pensamos que son personas que tienen situación económica muy desfavorable, Ujú. son muy desfavorecidos, y no, al revés. Los Sí, dirigentes de los grupos terroristas son personas muy formadas, intelectual, académicamente, socialmente, y claro. bueno, pues los grupos terroristas tienen especialistas, pues en finanzas, en Ujú. organizaciones empresariales, cómo llevar una empresa, pues para cómo organizar un grupo. Y Sí, bueno, sí, también tienen informáticos muy, muy buenos que vienen de las mejores universidades. Y bueno, pues como claro. podemos saber, pues todas aquellas exposiciones mediáticas que hacían Al-Qaeda y Estado Islámico para, Ujú. pues, para hacer promoción de sus acciones, pues eran de verdaderos virtuosos Sin duda. de las nuevas tecnologías. Sí. Y ahí siguen porque piensan que el ciberespacio es uno de los lugares donde ellos pueden tener, digamos, una acción bastante importante. Y ahora, Francisco, iba a decir mucho más, bajo tu experiencia, claro, se les está abriendo un campo inabarcable de posibilidades a nivel financiero con el tema de las criptomonedas, ¿no? También. Claro, por eso es importante todo el tema de evitar la financiación de los terroristas es capital para acabar no solo con la financiación, sino también por las vías donde circula el dinero. Y en este caso, las criptomonedas también es un hándicap más que tienen las agencias de seguridad para luchar contra el terrorismo. Ujú. Uno de los métodos también que se me ha olvidado antes, que he pretendido decir cuando hablamos de la financiación, es el método de la hawala, que es un método ancestral de envío de dinero, y también es utilizado porque envían pocas cantidades de dinero y es muy, muy difícil seguir el curso de ese dinero. Y perdona que me he ido del tema de las criptomonedas, pero sí, sí, el tema de las criptomonedas para ellos lo están intentando pues, bueno, utilizar para financiarse. ¿Por qué? Por el anonimato que, Claro. que conlleva trabajar con estas divisas.
Mm. Vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar de España, de nuestro país, porque tú antes decías que estamos en una alerta elevada, Cuatro. corremos riesgo de sufrir algún tipo de atentado, sobre todo he querido entender en el ámbito yihadista, ¿es así? Sí. Ahora prácticamente la única amenaza que tenemos en España que proviene del terrorismo está dirigida por el terrorismo de carácter yihadista global. Sí, sabemos que, bueno, que ETA prácticamente está liquidada debido a la gran actuación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y por parte de los jueces y fiscales y, bueno, prácticamente pues está, desde el punto de vista de amenaza, pues ya no puede haber alguna recidiva en algún momento determinado, pero bueno, Claro. es prácticamente la amenaza está representada por el terrorismo de carácter Ujú. yihadista. Perdón, Carlos. Sí, sí, digo también ahora los focos de las fuerzas y cuerpos de seguridad también están en los grupos extremistas de carácter de extrema izquierda y extrema derecha, que también Ujú. están bajo la lupa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo pues, de carácter anarquistas, de extrema derecha también. Hay ciertas, digamos, parece que hay un cierto movimiento de estos grupos, pero bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad pues están bajo su óptica bueno, Claro. vamos a ver. Pero la principal amenaza, Ujú. sin lugar a dudas, viene por parte del terrorismo de carácter yihadista. Bien, entonces la pregunta que me hago yo y que se hará mucha gente es, ¿qué busca, qué quiere, qué pretende o qué puede pretender el terrorismo yihadista eh, montando, organizando un o varios atentados en nuestro país? ¿Por qué razón? Pues la razón principal es que ellos quieren que en España vuelva a estar bajo el manto del Islam para aplicar la Umma, que es la comunidad de creyentes, y bueno, lo que buscan es crear miedo en la sociedad española y lanzando el mensaje de que hasta que no estéis bajo el manto del Islam, pues nunca estaréis tranquilos. Claro, pero esto es, en teoría es inviable, ¿no? Inviable, prácticamente inviable, imposible de conseguir, pero bueno, ellos no tienen ningún tipo de prisa, Carlas, para ellos la lucha es atemporal, saben que Ujú. en algún momento llegará esa situación y no tienen prisa. No tienen prisa porque piensan que ese es el mensaje que tienen que lanzar y ese es su objetivo, su meta, su fin y hasta que no lo consigan, pues seguirán intentando cometer atentados. Eso que no quepa ninguna duda. Si no se cometen más atentados es porque lo impiden la acción de nuestras policías, que la verdad que llevan a cabo una labor muy eficiente, espectacular y que, bueno, que tenemos la suerte de tener en nuestro país pues una de las mejores policías, por no decir para mí la mejor policía en materia de lucha antiterrorista. Sí, eso es lo que se ha dicho y se ha comentado en más de una ocasión. En todo caso, para luchar contra este terrorismo, contra este perfil de terrorismo que ahora nos amenaza, claro, los estados, España también, tienen que dedicar una parte de su presupuesto a las agencias de inteligencia, a la lucha contra el terrorismo, ¿no? Claro, es capital que las agencias de inteligencia, en este caso está representada por el CNI, luego tenemos el CITCO, que es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, tenemos inteligencia en las Fuerzas Armadas, el CIFAS, luego en los diferentes servicios de información que hay en Policía, en Guardia Civil, en Mossos, y bueno, pues se necesita mucha inversión de capital económico y capital humano, Ujú. formación, medios y sobre todo pues formación. Y de eso muchas veces las policías que buscan un poquito de reivindicar ese trabajo que hacen, pero también quieren más medios, porque muchas veces pues no tienen medios suficientes pues, para llevar a cabo investigaciones, seguimientos, etcétera. O sea que hacen un trabajo ímprobo en relación con los fondos que les llegan. Claro, ya prácticamente para concluir, y sin ánimo de alarmar a nadie, pero nosotros, los ciudadanos de a pie, no sé si esto ha ocurrido en alguna otra ocasión, podemos detectar alguna posible señal
que nos haga pensar que se está preparando algún acto delictivo en este orden de cosas? Quiero decir, ¿hay algunas señales de alarma que nosotros podamos utilizar, si es el caso, para ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad? Bueno, ¿O esto no depende de nosotros? bueno, sí, claro, la lucha contra el terrorismo tiene que ser global y en eso tenemos que ser todos, no solo la policía, sino la sociedad civil. Ante cualquier situación que nosotros veamos que pueda ser susceptible de pensar que se puede llevar a cabo un atentado terrorista, pues debemos comunicarlo inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues, no sé, detectar ciertos movimientos o ciertas anomalías en, no sé, pues en personas que antes no sé, lleva una vida un poquito más normal, pues ahora lleva una vida más diferente o, no sé, el piso que vives, pues ves un trasiego, imaginaos por la Casa Alcanar, la compra de Ujú, bombonas, una cantidad pues, de bombonas muy importante, pues esas señales que puedan ayudar o personas que puedas tú entender que se han radicalizado, no sé, pues que ves que ha cambiado su forma de vida, que ya no te saluda, que ya no quiere hablar contigo, bueno, que te ve casi como un infiel, sí, pues si bien no es un signo que establezca que es una persona se ha radicalizado, pero bueno, pero puede ser un indicio. Bueno, también por eso se lleva a cabo una formación muy importante por parte de aquí, por ejemplo, el caso de los Mossos d'Esquadra, que tienen un programa, el PRODERAE, que es el Procediment Detecció de Radicalització i Extremisme, que ujú, forma no solo a policías, sino también a profesores, a personal sanitario, para que, digamos, tenga una serie de variables que puedan entender, que puedan, también a nivel penitenciario, que puedan ayudarles para detectar si una persona se pueda estar radicalizando o no. Pero no es cuestión de que esa persona vaya a la casa, sino claro. ponerlo en comunicación. Que ya hay una serie de webs, hay una serie de apps para comunicarse con la policía. En este caso, por ejemplo, hay una serie, estos radicalismos, hay una serie de medios tecnológicos para poder ponerte en contacto con la policía para si Ujú, tú piensas que hay una posibilidad de que una persona pueda estar preparando un atentado, etcétera. claro, Como ciudadanos es comunicarlo a la policía y ella pues que lleva a cabo las investigaciones necesarias. claro. Pero Fra- clave la actuación de la sociedad civil, por supuesto. Sin duda alguna. Decías antes que estamos ahora mismo en alerta nivel 4. Ujú. ¿Es la máxima No, alerta? ¿Hay un nivel superior? hay un nivel superior que es prácticamente que le llegue a oídos de los decisores políticos o de la policía que se va a cometer un atentado Ujú, prácticamente ya. Entonces ya claro, pasaríamos al estado. claro. Digamos, estamos en estado previo a la comisión inmediata, Ujú. prácticamente ya, de un atentado. Claro, el nivel 5 ya implicaría la Movilización, acción sí. inmediata de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Más movilización, hasta puede llegar a movilizarse el ejército, pues establecer Ujú, toques de queda, ya al bien, nivel máximo. Ahora, por ejemplo, pues mayor presencia policial en espectáculos públicos, en sí. lugares, en las redes de comunicación, aeropuertos, estaciones de buses. También importante proteger las Ujú, infraestructuras críticas, por ejemplo, claro, centrales nucleares, embalses, centrales sí. eléctricas, hidroeléctricas, etcétera. Sí, oye, y la pandemia, esta fase, este año de pandemia que hemos sufrido, ¿ha tenido alguna relación con la mayor o Pues menor presencia de actos terroristas? Pues sí, aquí en Europa ha redundado positivamente porque han habido prácticamente muy pocos atentados terroristas y se han llevado a cabo con cuchillos, con alguna utilización de medios no tan letales. Ujú, Y bueno, también ha influido, pues claro, pues al haber un confinamiento, han tenido un menor margen de movilidad estas células, estos grupos, y eso ha redundado positivamente en que haya habido una actividad terrorista menor en Europa, Carlas, sí, pero sí, no en sí, el sí, resto sí. del mundo, que se han sido cometiendo atentados continuamente en aquellas zonas calientes que todos conocemos. Y Ujú, también es cierto que también ha habido menos detenciones, no sabemos todavía, se puede intuir que ha sido por ese menor movimiento y también porque se han detraído fondos también de lucha contra el terrorismo y también personal policial para, para, para establecer, bueno, pues para hacer cumplir el estado de alarma. Entonces ha habido menos medios policiales
y puede ser que esa menor actividad policial también, porque se ha dedicado pues, a controlar eso, los toques de queda, Claro. etcétera, pues ha podido redundar negativamente en un mayor número de detenciones. Francisco, decíamos, estamos en alerta 4, un punto por debajo del máximo nivel, que sería alerta 5 con las características que tú has comentado. Una última reflexión. ¿Hemos de tener miedo a un posible ataque terrorista? ¿Cómo hemos de comportarnos a nivel social? Hemos de comportarnos, los grupos terroristas siempre quieren infundir miedo, que vivamos siempre bajo la amenaza y tenemos que tener una vida normal, estar en estado de alerta pero no en estado de alarma, es decir, que tenemos que tener una vida normal porque los terroristas no pueden conseguir que cambiemos nuestro modus vivendi por las amenazas que nos lancen. O sea, que vida normal y los terroristas no pueden hacernos cambiar en ningún momento nuestros quehaceres diarios. Pues Francisco Villacampa, como decíamos antes, experto en terrorismo. La verdad es que hemos aprendido mucho escuchando tu disertación y nada, simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado y espero que en breve, a ver si es posible, que ese nivel de alerta baje al 3 o al 2, cosa que celebraríamos todos conjuntamente. Francisco, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo también para ti y ha sido un placer pues, poder compartir estos minutos contigo y con la audiencia. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar.